adoptar las siguientes medidas para forjar una sociedad egipcia fuerte y estable que no va a excluir a nadie, a ninguno de sus hijos, incluido a la actual clase política, a fin de poner fin al conflicto. El plan tendrá los siguientes puntos. Suspendemos la Constitución. Mientras tanto, el presidente de la Corte Constitucional va a ser el mandatario interino. El jefe de esa Corte Constitucional tiene el derecho para emitir declaraciones constitucionales en todo este periodo de transición. Bienvenidas y bienvenidos. Egipto es uno de los focos de atención, desde luego, del mundo. En Egipto, como hemos visto, el ejército anunció este miércoles la deposición de Mohamed Morsi como presidente del jefe del Tribunal Supremo, que asumirá el jefe del Tribunal Supremo asume este mandato interino antes de convocar nuevas elecciones. Y bueno, pues estamos hablando de un golpe a este hombre que estuvo en el poder hasta este momento. Están en este programa Marta Tawil, vía telefónica. Marta es una experta en materia de asuntos internacionales del Colegio de México. Gracias por estar aquí, Marta. Bienvenida y buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. Mauricio Mechulán, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar aquí, Mauricio, en el estudio. Hola, Carmen. Hola, Marta. Gusto estar acá. ¿Qué sucedió en Egipto? ¿Qué sucede en Egipto? ¿Cómo defines la situación? Mira, en realidad lo que estamos viendo es un golpe de Estado que fue previamente anunciado, básicamente a raíz de las intensísimas movilizaciones que suceden el último fin de semana. El ejército toma la decisión de intervenir con el fin de garantizar la estabilidad, intentar procurar que esto no fuese a desembocar en manifestaciones mayores. Y bueno, recordemos que el ejército es, yo diría, la tercera ocasión, si vamos a ser correctos, es la tercera ocasión que interviene en el curso de este último par de años y medio. La primera ocasión interviene para deponer a Mubarak, porque así es como sucede. La segunda ocasión interviene para disolver el Parlamento. Estamos hablando ya de 2012, un Parlamento que había sido democráticamente electo, ¿no? Lo disuelve. Y esta es la tercera ocasión en que interviene, para deponer al presidente que había ganado las elecciones hace un año, respondiendo al clamor de un determinado sector de la sociedad, posiblemente no de toda la sociedad egipcia, pero sí de un sector de la sociedad que está a disgusto, y en este momento está convocando elecciones previas y demás, pero bueno, se trata de una forma de golpe de Estado. Marta Tawil, en tu análisis, ¿cómo describes lo que pasa en estos momentos en Egipto? Pues, en primer lugar, diría que es una muestra más de que la sociedad egipcia está más atenta que nunca. Este momento revolucionario sigue muy vivo, muy latente y muy atento de gobiernos mediocres y complacientes, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy positivo y muy admirable el hecho también, el mensaje que están mandando a la hermandad musulmana y a sus distintas ramas en la región, que ellas no tienen el monopolio del Islam, de la palabra religiosa ni de los musulmanes. Y es cierto, es un efecto muy importante el papel del ejército, que en realidad nunca se fue, es básicamente lo que dice Mauricio. Efectivamente ha estado ahí de una u otra forma, sigue siendo una especie de columna vertebral del Estado, pero eso no debe hacernos pensar o concluir que la población egipcia no sabe lo que quiere. Primero inicia amor y luego ya no, ahora lo tira con unas manifestaciones, o que está siendo manipulada por el ejército. Esta sociedad, estos amplios sectores de la sociedad son el principal agente de esta, que algunos ya llaman segunda revolución. Ahora lo que sigue es ver más bien que el Estado civil se mantenga en esta transición. Los mismos egipcios han dicho que estarán muy alertas de que el egipcio no vuelva a ser, digamos, de las suyas en este periodo transitorio. Y bueno, aquí también el problema es que no hubo proceso político
Entonces, en todo este tiempo no había, la gente no tenía realmente maneras de canalizar sus demandas, de ser escuchados ante la serie larguísima de errores que cometió en política interna y exterior el presidente Morsi. El Parlamento no funcionaba como contrapeso. Entonces, pues vuelve el ejército en ese sentido a ser la única institución que puede evitar una polarización mayor o en todo caso enfrentamientos violentos, y esa también me parece que es a ese objetivo es el que responde la designación de un personaje pues poco conocido como Abdi Mansur para encabezar esta transición. La primera revolución, llamémoslo ahí, la primera caída de un gobernante en Egipto fue la de Mubarak, como recordaron ustedes mismos, desde luego. Este presidente Morsi fue electo democráticamente. Sí. Es un tema que él alegaba en estas últimas horas. Es correcto. Es correcto, fue electo. Y tiene razón en ese sentido. Mira, hay que entender algo. Como producto de aquellas revueltas del 2011, vamos a pensar que quedan 3 importantes centros de poder o 3 importantes actores, no son actores unitarios, pero digamos 3 importantes centros de poder. Primero, tenemos al antiguo régimen muy golpeado, pero sobreviviente. Este antiguo régimen sobrevive con el ejército como una de las fuerzas principales, pero no nada más. El poder judicial está enormemente lleno de gente que pertenece al antiguo régimen, que forma parte de este antiguo régimen, y tenemos otros actores políticos que van a estar compitiendo por el poder. No olvidemos que las últimas elecciones donde gana Morsi, compite contra el último primer ministro de Mubarak, que fue Ahmed Shafik, ¿no? Entonces, tienes ahí al antiguo régimen, tienes el ascenso de la hermandad musulmana, que supo traducir en votos efectivos su importantísimo arraigo en amplios sectores base de la población egipcia, y esto, pues obviamente le brinda mayorías cuando ocurren las elecciones parlamentarias y posteriormente con las elecciones presidenciales. Y por último tienes a este sector liberal que no es un sector unitario, un sector laico, con distintos grupos, ¿no?, que originalmente detonan las protestas del 2011, que actualmente están detonando las protestas actuales, ¿no? Y que de alguna forma es este sector, este motor del que habla Marta, de... ¿Laicos? No, de laicos principalmente. ¿Es la mayoría? Es la mayoría de la sociedad egipcia, no necesariamente. Es una parte. ¿De las movilizaciones? De las movilizaciones, sí. Sectores jóvenes, sectores principalmente laicos. Hay grupos distintos, ¿no? También hay cristianos, por ejemplo. Pero son principalmente jóvenes. Estos son los grupos asociados a redes sociales que tanto, ¿no?, se publicitó en su momento, etcétera. Ahora, estos sectores, por supuesto que van a quedar a disgusto de la forma como Morsi va a desempeñarse en el poder. Desde su perspectiva, se ejerció una especie de islamización, digámoslo así, del sector público, ¿no? Van a protestar enormemente las políticas que relegan para Morsi grandes facultades, y pues aprovechan el aniversario de su toma de posesión, 1 año exacto, para sacar a la gente a la calle. Lo hacen de una manera impresionante, ¿no? Millones de personas salen a la calle, lo cual refleja pues el descontento importante que venía generando Morsi por su mandato. Después de la pausa, les pido regresar a este punto donde la palabra que usó Marta fue gobiernos mediocres, ¿no? Tú dices la islamización de un gobierno y la dotación de atribuciones que ya se ve resultan excesivas para la propia población. Volvamos después de la pausa para tratar de entender qué es lo que saca a millones de personas a la calle y qué es lo que hace que suceda lo que hoy sucedió, la caída de un gobierno al año de haber llegado en un golpe de Estado militar. Volvemos. No habrá una alternativa a la legitimidad y a mantener la legitimidad. Tenemos las puertas abiertas al diálogo. Debemos sentarnos a la mesa y lidiar con todas las sugerencias e implementar y facilitar esta iniciativa lo antes posible.
hay que decir desde luego que en este momento hay dos grandes focos de atención internacional, desde luego Egipto, del que hemos estado hablando en este programa con Marta Tawil y con Mauricio Meshulam, pero por supuesto Bolivia, Evo Morales y lo que ha sucedido en las últimas horas, que ha desatado una ola diplomática de indignación en América Latina y en otros lugares, desde luego con motivo de esta decisión que se tomó de impedirle al presidente boliviano volar en cielo europeo, como ya se sabe, ahora ya lo pudo hacer, pero bueno, ante la sospecha de que podría llevar en su avión presidencial a Edward Snowden, este hombre que realmente ha vuelto de cabeza, digámoslo así, a la diplomacia mundial con motivo de sus revelaciones. Bueno, frente a la sospecha de que en el avión presidencial de Evo Morales pudiera ir Edward Snowden, pues se le impidió el traslado apropiadamente de su aeronave procedente de Rusia. Bueno, hemos visto evidentemente un conjunto de reacciones muy fuertes. En Bolivia en este momento hay grandes manifestaciones en las ciudades para recibir a Evo Morales, y CNN está con esta señal abierta para que en cualquier momento Evo Morales arribe ya en su avión a su territorio nacional. Estaremos al pendiente y si eso ocurre le daremos cuenta de ello desde luego. Y mientras estamos siguiendo de cerca lo que en Egipto ocurre, Mauricio, Marta, la islamización de un gobierno, gobiernos mediocres, ¿qué explica? Miles o millones de personas en las calles y a un año de distancia la caída de un gobierno electo democráticamente, electo después de una revuelta social como la que hubo hace un año. Así es, mira, desde el punto de vista de quien está gobernando, ellos lo que están haciendo o lo que estuvieron haciendo fue implementar medidas que formaban parte de su programa de trabajo, y no se trataría de islamistas radicales, sino islamistas moderados, que incluso tuvieron que negociar en cierto momento con islamistas de corte más radical. Sin embargo, es importante decir que las acciones llevadas a cabo, el tipo de reglamentos, el tipo de leyes pasadas, pues iban a enojar a una buena parte de la sociedad. Y te pongo un ejemplo, apenas hace unas semanas se designa como gobernador de Luxor, una de las provincias más importantes de Egipto, se designa como gobernador de Luxor a un miembro de un grupo islámico que en cierto momento llevó a cabo atentados terroristas y que va a enojar a una gran parte de la población. O sea, ¿por qué se nombra a un miembro de este grupo? O sea, que se percibe una radicalización del gobierno, ¿no? Y desde el punto de vista de los liberales, esto no era el tipo de democracia que ellos estaban buscando. Gran parte de los manifestantes van a decir, nos robaron la revolución, es una revolución robada. Y esto lo vas a juntar con una serie de factores de ineficacia económica muy importantes. Egipto está pasando por momentos muy complicados en su economía, amplísimo desempleo, una deuda del gobierno elevadísima, y esto todo pues es material explosivo, ¿no? Marta Tawil, bueno, estamos frente a estas expresiones verdaderamente enormes de la población, que incluso con gran ingenio pues han atraído la atención mundial con estas luces verdes, esta gran palabra que pusieron de out, ¿no? Es decir, adiós al asunto. Marta, ¿qué escenarios se pueden plantear en este momento para Egipto? ¿Qué circunstancias puede vivir Egipto en estas horas y días de definiciones clave? Bueno, lo que se puede esperar o lo que esperemos es que esta polarización no escale a una violencia mayor. Algunos han hecho referencia a la experiencia argelina de los años 90, que derivó porque subió Argelia en una ola de terror durante toda la década, justo porque el ejército argelino intentó marginar, sino que eliminar a toda la oposición islamista o a los grupos políticos que reivindicaban el islam político como forma de gobierno, como sistema político, empujándolos a la radicalización. Entonces, eso es lo primero que hay que esperar, y se supone que la entrada del ejército puede permitir impedir eso. Ahora, al mismo tiempo, tendrá este proceso que complementarse con una oposición que deje de estar tan fragmentada. Como lo mencionaba Mauricio, hay muchos grupos, unos más creíbles que otros, pero bueno, todos tienen que tener el tiempo de sentarse a la mesa y de encontrar un ambiente de diálogo para generar consensos en torno a puntos clave
y sobre todo en torno a la recuperación del Estado civil y la redacción de una constitución que satisfaga a la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto sí me gustaría, justamente hablando de la oposición y de los errores del gobierno, hay que decir que mucha de la gente que votó por Morsi también eran, bueno, islamistas, digamos, que se reconocían, ¿no?, que eran incluso militantes de la Brigada Musulmana y que salieron y que se decepcionaron también del modo de gobernar de Morsi, que también están ahora ahí en la calle, ¿no? Entonces, efectivamente, ninguno de estos grupos es homogéneo ni monolítico, pero entre ellos tendrán que trabajar mucho y aprovechar pues algo que en alguna medida no aprovecharon en este último año, también porque no fue fácil para ellos, y ahora podrían hacerlo. Esperemos es realmente encontrar las condiciones para sentarse a dialogar, porque las posibilidades del riesgo de una escalada de violencia, de un enfrentamiento entre dos grupos, los promos y los anti-Morsi, es alto ese riesgo, ¿no? Entonces, Morsi además llamó a sus seguidores a luchar, ¿no? Prácticamente es una especie de llamado a una guerra, no lo dijo así, vamos, pero es inquietante en ese sentido, y pues los ánimos están muy digamos, muy altos, ¿no? Y pueden derivar en mayor violencia. Esperemos que no sea así. Aquí también Mauricio, es importante mencionar la política internacional, sí, y la posición de Estados Unidos, y también el contexto regional. Todo esto finalmente de los factores externos y de los vecinos también influye. Estados Unidos ya se dijo preocupado por la toma de control del ejército, y pues de hecho ha dicho, no me parece que no creo que vaya a hacerlo, pero en todo caso ha declarado que puede revisar las implicaciones legales de la ayuda que otorga Estados Unidos a Egipto. Recordemos que Egipto es el segundo principal receptor de ayuda norteamericana después de Israel. Pero bueno, es poco en todo caso lo que Estados Unidos puede influir concretamente, ¿no? Es más, hasta ahora un espectador. Pero bueno, la ONU también ya se ha manifestado en contra, o más bien ha expresado preocupación por esta presencia de los militares, nueva presencia, regreso de los militares, aunque bueno, en realidad nunca se fueron, y llama a un pronto restablecimiento del Estado civil y de la vida democrática. Marta, Mauricio, después de la pausa regresamos. Ok. Bueno, estamos en la parte final de este programa. Marta Tawil, Mauricio Meshulam, ¿cómo cerrar en el análisis de lo que está pasando en Egipto, Mauricio? Yo sí resaltaría este tema específicamente de la potencial violencia que puede ocurrir. Y mira, lo que me refiero es... Marta. Lo mencionaba Marta muy atinadamente, me parece. Si la hermandad musulmana queda aislada y no forma parte de alguna forma de esta transición, pensemos que Morsi se opone al golpe, como está sucediendo y como es de esperarse, vamos a ver la radicalización de un número importante de actores, con el agregado de que hoy en día Egipto está plagado de armas. Estas armas que han venido fluyendo de la vecina Libia a raíz de la caída del coronel Gaddafi, y el tráfico que se ha venido generando en toda la región generan un potencial gravísimo para grupos que puedan tender a desde levantamiento e insurrección hasta estrategias terroristas implementadas por grupos islámicos radicales, quienes dirán, ya vieron cómo la democracia no sirve, por lo tanto, para la forma de instaurar un gobierno islámico exclusivamente es a través de la violencia. Y esto es algo que debe considerarse para cualquier gobierno. Entonces yo creo que el ejército tendrá que considerar todos estos factores y quizás promover un diálogo más inclusivo, me parece, tendría que considerar a todos estos sectores que podrían irse radicalizando. Marta Tawil, para despedirnos, ¿qué dejarías en el análisis? Pues diría que Morsi está en cierta forma parcialmente pagando las consecuencias de las expectativas exageradas que la revolución egipcia generó, como las genera toda revolución. Pero si a esas expectativas y esa impaciencia de la gente se suma la lista de errores serios que Morsi y su gabinete cometieron, antes que nada relacionados con ineptitud en la gestión pública, en todos los ámbitos, su arrogancia y un cierto estilo autoritario,
se puede entender el estallido de cólera de la población desde hace algunos días y ahora de júbilo. Y sin duda eso no significa que se pueda excluir o prohibir a la hermandad musulmana en adelante o a los grupos islamistas. Al contrario, me parece que ellos tendrán que seguir aprendiendo a negociar y que tendrán que ser incluidos en el diálogo nacional. Pues ahí está Egipto, que seguiremos muy de cerca, y a ambos les agradezco mucho que hayan permitido escucharlos con su análisis, su reflexión del momento que se está viviendo. Gracias, Mauricio. Al contrario, Carmen, Marta, qué gusto estar contigo al aire. Gracias, Mauricio. Gracias, Marta Tawil, por tu presencia en este programa. A los dos, gracias y buenas noches. Y bueno, terminamos este programa a la espera, como decíamos, en el otro gran tema de atención mundial, que es Bolivia. Evo Morales, que está por arribar a su país. Está el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, como la cabeza de gobierno en este momento, que recibirá al presidente Evo Morales después de este muy lamentable suceso diplomático que ha causado todo tipo de reacciones, como sabemos, en América Latina y en el mundo. Este incidente que ha disparado precisamente la negativa en su momento de Francia y Portugal de permitir el sobrevuelo de la aeronave boliviana, como hemos visto en todas estas horas. Veremos la transmisión de CNN en vivo en el instante en que arribe a Bolivia Evo Morales. Gracias por estar aquí en este programa. Seguimos la transmisión.